Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Saludos, estimado oyente. Llegamos a un pasaje muy triste que nos dibuja el desenlace del conflicto entre David y su hijo Absalón. Absalón con sus hombres armados contra David y sus guerreros. Una petición resalta por parte de David a sus oficiales antes de salir a la batalla. Versículo 5 dice: Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. A pesar de haber sufrido alta traición, no solo contra la corona, sino que fue su propio hijo quien lo persiguió como a un perro para matarlo, ultrajó públicamente el nombre de su padre al deshonrar a sus concubinas, David, habiendo sufrido todo ese agravio, sale de su corazón esa genuina preocupación de un padre por su hijo. Cuando escuchamos que Joab, uno de sus oficiales que recibió la orden del rey, mata a Absalón, quien había quedado colgado y enredado en un arbusto frondoso, nos hierve la sangre de cólera por su desobediencia a ese claro mandato del rey David. Pero la verdad es que inicialmente David incurrió en desobediencia a la ley civil de Dios, que ordenaba que todo hijo rebelde sufra la pena capital como ejemplo para el resto del pueblo. Es obvio que las cosas se salieron de control de las manos de un David que ejerció su paternidad con pasividad y tolerancia al pecado. Si el pecado no se corta de raíz, arrastra consigo más pecado y sus consecuencias son cada vez más terribles. Si la actitud de Joab es vista como una vil desobediencia al rey, tal vez esa desobediencia hubiese sido evitada si se hubiera tratado a tiempo la venganza en mano propia que cometió Absalón matando a su hermano. O, yendo más al principio, si se hubiese actuado responsablemente y con justicia con Amnón luego de abusar de su media hermana, nos hubiésemos evitado una telaraña de pecado y muerte. Las lágrimas finales de David muestran ese dolor de un padre que perdió un hijo, pero también representan lo horrendo del pecado cuando no se le pone freno. Estimado padre de familia, que tu inmenso amor por tus hijos no cieguen tu entendimiento en el proceso de formación de esos pequeños. No socapes el pecado. Dios ejerce disciplina a sus hijos porque los ama y nos da el ejemplo de su aplicación bíblicamente correcta para sacar la necedad del corazón de nuestros hijos, como dice el proverbista. En tu vida personal, estimado cristiano, recuerda que el pecado trae más pecado y sus consecuencias son terribles. Huye del pecado, pues ya no eres su esclavo si eres cristiano. El pecado es tan terrible que Cristo Jesús dio su misma vida para vencer al pecado de una vez por todas, para clavar en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, para imponerse como la luz que es sobre las tinieblas que lo abarcaban todo. Cristo Jesús es aquel que aprendió obediencia, como dice el autor de los Hebreos, es decir, que mostró la obediencia que se esperaba de él, y en esa obediencia perfecta llegó a ser el sustituto de todo pecador que cree en él, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El amor incondicional de Dios por sus ovejas no socapó el pecado, no toleró el pecado para dejarlo pasar. Lo castigó severamente en Cristo para destruirlo y librar a su pueblo de sus terribles consecuencias.